Ok, la clase del día de hoy tiene como objetivo em, revisar el contenido acerca sobre el pasado continuous. En inglés le llamamos past continuous, ¿sí? Vamos a ver su estructura. Ya saben ustedes que siempre tenemos tres formas: la afirmativa, la negativa y la interrogativa, y sus usos. ¿Cuándo podemos utilizar este tiempo? Empezamos, ¿no? El past continuous es un tiempo, ¿ya? Que tiene muchos usos. Pero el principal es para expresar una acción en el pasado que llevó un tiempo determinado. Les digo un ejemplo en español, digo yo, ayer yo me estaba duchando. Es una acción que lleva un tiempo más o menos prolongado y, y que fue obviamente en el pasado, ¿sí? Aquí tenemos el anote de varios usos que tiene, ¿no? Pero el principal es comenté. Es una acción continuada del pasado, ¿sí? Interrupted action in the past. Es para una acción interrumpida en el pasado, también se utiliza. Miren el ejemplo. Dice, they were waiting for the train when I spoke to them. Nosotros estábamos esperando el tren cuando yo les hablé a ellos, ¿sí? Aquí tenemos el uso de dos tiempos. El pasado simple y el pasado continuous, ¿ok? Aquí utilizamos el pasado simple para interrumpir una acción que llevaba tiempo. Si se fijan, el estar esperando en una estación de tren o de buses lleva un tiempo. No es que yo llego y ya está el bus ahí esperando. No, siempre va a llevar un tiempo. Eso le conocemos como algo continuado, past continuous. Y la acción que llega a interrumpir allí es el pasado simple, porque esta acción se caracteriza por ser corta, ¿sí? Por tener una duración muy corta de tiempo. La expresión que aquí utilizamos para unir ambas ideas es when, el cuando, ¿no? Incluso también se puede decir, yo estaba viendo la tele, ya imagínense un programa largo, yo estaba viendo la tele, past continuous, cuando mi mamá llegó. La acción de llegar a un lugar es corta, la acción de quedarse es la larga, ¿no? Y aquí tenemos el uso. El ver la tele es una acción larga, past continuous, y la de que llegó mi mamá es una acción interrumpida, ¿no? Corta pero interrumpida, ¿sí? También lo utilizamos para hablar sobre situaciones paralelas, parallel actions, ¿ok? Acciones en el pasado que llevaban tiempo, ambas. Por ejemplo, yo digo, I was studying when my mother was watching TV. Dos acciones largas en el pasado. Yo estaba estudiando cuando mi mamá estaba viendo la tele o mientras mi mamá estaba viendo la tele, ¿sí? Aquí la time expression es while, que significa mientras, ¿sí? Yo digo, yo estaba estudiando, acción larga, fíjese, cuando mi mamá estaba viendo la tele. Otra acción larga, ¿no? Acciones paralelas de larga duración. Tenemos el tercer uso que dice story background, ¿ok? Es el antecedente para empezar una historia o para empezar el relato de algo que había pasado. Por ejemplo, yo digo, no, ay, mientras yo estaba trabajando ayer, mi mamá estaba hablando con mi hermano. Y ahí yo sigo una historia, ¿sí? Y yo empecé ese background que le llamamos, esa iniciación de la historia con el past continuous, ¿ok? Algo que estaba siendo constante en el pasado, ¿sí? Well, I was driving to work yesterday, mientras yo estaba conduciendo hacia el trabajo ayer, y ahí me puedo inventar la historia, ¿no? Ese es el background, un, un antecedente para yo empezar una historia, ¿no? Mientras yo estaba conduciendo ayer hacia el trabajo, ocurrió un accidente y por eso llegué tarde. Es una historia pequeña, pero con un antecedente de una acción larga. El estar conduciendo es mi acción larga y en este caso el accidente fue lo que interrumpió también, ¿no? Ya también tenemos para hablar sobre past habits, ¿ok? Para hablar sobre un hábito en el pasado. ¿Ya? I was always cooking when I got home from school. Yo siempre ah, estoy cocinando cuando alguien más, por ejemplo, llega a la casa. Por ejemplo, yo digo, yo siempre estoy cocinando a las 2 de la tarde cuando mi hijo llega de la escuela, ¿sí? Es un hábito del pasado, pero que es seguro. Ya quedó en el pasado, ya quedó ayer. Yo cocino todos los días a las 2 de la tarde, pero es un hábito, ¿no? Es un hábito. Y se interrumpe por la llegada de alguien, ¿sí? Specific time as interruption, ¿ok? Es para una acción específica como una interrupción.
Por ejemplo, yo digo, ayer a las 3 de la tarde yo estaba durmiendo, ¿ya? Yo estoy dando una referencia de tiempo específica, pero con una acción que fue larga. O ayer en la noche a las 6 de la tarde yo estaba en el parque jugando, ¿ya? Una hora específica. Estoy diciendo algo específico, una hora específica y lo estoy diciendo con acompañado de mi acción larga, ¿no? Estaba jugando, pero fue a esa hora, ¿sí? También lo utilizamos, como dice aquí, emphasis of length of action, para enfatizar la duración de una acción. Este es uno también de los usos más comunes, ¿no? Se supone que yo al usar este tiempo estoy dando a entender que esa acción me llevó algo de tiempo en el pasado, bastante tiempo, ¿sí? I was working in the garden all day. Yo estaba trabajando en el jardín durante todo el día, ¿sí? Esto fue en el pasado, ¿ya? Pero yo estoy enfatizando que fue durante todo el día, fue una acción que me llevó tiempo, continuado, no fue algo continuado. Tal vez paré para almorzar, beber algo, pero fue algo continuado, ¿sí? Para un arrangement in the past, ¿ok? Por ejemplo, dice, I was upset, yo estaba molesta porque tuve que salir o estaba saliendo yo de allí esa mañana, ¿sí? Es para, por ejemplo, las citas, cuando usted tiene citas, ¿no? Yo digo, ay, estaba un poco preocupada porque yo estaba asistiendo al médico ayer en la mañana. Estaba preocupada tal vez porque iba a llegar tarde al trabajo, ¿sí? Es un arrangement in the past. A series of parallel actions. Es muy parecida al segundo uso. Es una acción es una serie de acciones paralelas, ¿no? Yo digo, when I came to school, cuando yo llegué a la escuela, ojo, the school bell was ringing. La campana de la escuela estaba sonando. Many students were running towards the garden. Muchos estudiantes estaban corriendo hacia el jardín. Teachers were going out from classroom. Y los teachers estaban saliendo de la escuela, de las clases, perdón, ¿sí? Son muchas acciones paralelas, pero yo utilizo aquí el presente continuous, por ejemplo. Y digo, cuando yo estaba en el trabajo, cuando yo llegué al trabajo, mi jefe estaba hablando en el parlante, mientras que mis compañeros estaban encendiendo sus computadores, ¿sí? Son acciones paralelas, o sea, el jefe estaba hablando y mis compañeros estaban encendiendo el computador. Lo hacían al mismo tiempo, pero en acciones largas, ¿no? Acciones paralelas que conocemos. Una vez visto los usos, nos vamos hacia la formación de este tiempo. ¿Cómo lo estructuramos, no? La forma afirmativa, como siempre, usted ya sabe que en una oración en inglés, igual que en español, vamos a utilizar un sujeto, un subject. ¿Sí? Ese subject, como usted bien sabe, puede ser con el uso de pronombres personales, los que ya conocemos, I, he, she, it, you, we y they. O pueden ser nombres propios, ¿no? Justo después de haber puesto nuestro sujeto, de mencionar quién realiza la acción en, en la oración, yo voy a utilizar dos verbos de acción, dos verbos, perdón, que me van a indicar la acción que yo estoy haciendo, que es was y were. El was y were, si no si recuerdan, perdón, lo vimos la semana pasada, que era el cero estar en pasado, ¿ok? Estaba o estaban, o eran, o eras, ¿no? Y vamos aquí a utilizar nuestro verbo con ing para hacer nuestra acción continuada, ¿sí? Miren este ejemplo. I was starting. Yo estaba empezando, ¿sí? Es importante que tengamos también claro cuándo utilizamos su was y cuándo utilizamos su were, ¿ok? El was siempre se va a utilizar cuando nuestro sujeto va a ser singular, es decir, solo una persona. Puede ser una mujer, un hombre, puedo ser yo, porque estoy hablando de mí misma sola. Puede ser una cosa, puede ser un lugar, puede ser una situación. Solo uno. Solo cuando mi sujeto se refiera a uno solo, ¿sí? Utilizaré was. Es el caso del I, que significa yo, he, él, she, ella, it, eso o es, ¿sí? Solo con estos cuatro sujetos o pronombres yo utilizaré was. Y justo después de esto voy a utilizar mi verbo con ing. Es decir, que mi verbo con su forma base yo le añadiré ing para hacer que esa acción se haga como continuada, ¿no? I was starting. Yo estaba empezando. She was starting. Ella estaba empezando. ¿Sí? He was starting. Él estaba empezando. ¿Ok?
Seguimos con el where. El where, en cambio, es todo lo contrario, ¿sí? Lo utilizamos cuando nuestro sujeto es plural, es decir, cuando siempre me va a mencionar a más de uno, ¿ya? Por ejemplo, yo digo, we were starting, nosotros estábamos empezando, ¿sí? Estoy hablando ya de más de una persona, ¿sí? Entonces yo ya tengo que utilizar el pronombre were, que es su plural. They were starting, ellos estaban empezando, ¿sí? Si se fija, yo estoy mencionando más de uno, por ende yo voy a utilizar el were. Analicemos otros ejemplos que tenemos en esta parte de aquí. Dicen, I was playing. Yo estaba jugando. Si se fija la acción, esa connotación y ese significado tienen las terminaciones del ando. Yo estaba jugando, yo estaba gritando, yo estaba peleando, yo estaba estudiando, yo estaba cocinando. Son todas eso. El ing hace que mi verbo termine en ese, tenga esa terminación de continuación, ¿no? You were playing, ¿ya? Tú o ustedes estaban jugando. Si nos vamos a nuestra tablita, vemos que el you siempre va a estar con el were. ¿Ok? Esta va a ser su tablita de modelo. He was playing. Él estaba jugando. Miren aquí. He y siempre va a estar con el was. She was playing. Ella estaba jugando. ¿Sí? She y siempre irá con el was. It was playing. Eso estaba jugando. Puede ser que haya sido un perrito también, ¿no? El perrito estaba jugando. It iba con el was. We were playing. Nosotros estábamos jugando. Fíjese el were va con el we va con el were. ¿Ok? They were playing. Ellos estaban jugando. El they va con el were. Hasta aquí es muy sencillo. Nosotros tenemos nuestra tablita y nos guiamos. Nuestra primera decisión será tomar si yo nuestra primera decisión a tomar será si yo voy a utilizar was o were. ¿Ok? Vamos a la forma negativa. ¿Cómo nos negamos para algo? ¿Cómo decimos que esa acción no ocurrió? ¿Sí? Utilizamos nuevamente nuestro sujeto, I, he, she, it, you, we y they, ¿sí? Y esta vez vamos a utilizar was, were, pero al lado ponemos el not, para obviamente hacer la negativa. Miren, I was not starting, yo no estaba empezando. He was not starting, él no estaba empezando, ¿ya? Y en el caso del were, que como usted ya sabe, se utiliza con you, we y they, usamos igual. Decimos, they were not starting. Ellos no estaban empezando. Algo importante de esta parte negativa es que, si se fija, yo tengo la posibilidad de poner was not, ¿ok? O were not. Y ya les vuelvo a compartir pantalla. Y nosotros tenemos también una forma a la que le llamamos forma contraída. Esa forma contraída es la forma corta de nuestro tema. Miren, el was not se transforma en wasn't y el were not se transforma en weren't. ¿Ok? Como usted ya sabe, las formas contraídas tienen un mismo significado. Y también lo tenemos, ¿no? Tienen un mismo significado. ¿En dónde radica la diferencia? En que uno es más utilizado al oral y otro al escrito. Pero si usted utiliza ya sea el wasn't o el weren't o el was not o el were not, siempre va a ser el mismo significado. ¿Ok? Analizamos estos ejemplos. Dice, I wasn't playing. Yo no estaba jugando. Sigue teniendo esa connotación de acción pasada y continuada, ¿no? You weren't playing. Ustedes o tú no estabas jugando. He wasn't playing. Él no estaba jugando. She wasn't playing. Ella no estaba jugando. We weren't playing. Nosotros no estábamos jugando. Y they weren't playing. Ellos no estaban jugando. Nuevamente, si llega a existir el hecho de que, ay, no recuerdo qué, si va was o were con este sujeto, yo simplemente me dirijo a mi tablita, ¿sí? Recuerdo que con I, he, she, ate, yo utilizo wasn't o was not. Y con las otras, que es you, we y they, utilizaré were not o weren't, ¿ok? Utilizamos la forma interrogativa, ¿ok? La forma interrogativa, en cambio, va a tener aquí sí una pequeña diferencia en el orden de cómo nosotros ubicaremos nuestras palabras. Aquí resulta que para hacer una pregunta, voy a ponerles en el ejemplo, en español el ejemplo, miren, yo digo, ¿estabas tú
jugando ayer? Yo no digo tú estabas jugando ayer porque eso ya es afirmar, ¿ok? Lo mismo, en inglés vamos a cambiar el orden para coger y hacer que se entienda como pregunta. Y también lo vamos a hacer acompañado de nuestra entonación, que es muy importante, ¿ok? Miren, yo digo, was he starting? ¿Estaba él empezando? ¿Ya? Recuerden que aquí seguimos. El uso del was y were igual, lo vamos a seguir manteniendo. Va a seguir, por ejemplo, was con I, he, she, it y were con you, we y they. Esto nunca va a cambiar. Ya sea que yo utilice, por ejemplo, pronombres, los pronombres o que yo utilice los nombres propios. Nunca va a cambiar este uso del was y el were. Was, que es un poco más pequeño, irá con los singulares y el were va con los plurales. ¿Ok? Y el verbo lo seguimos manteniendo en ing. ¿Ok? Miren, was I playing? ¿Estaba yo jugando? Were you playing? ¿Estabas tú jugando? Was he playing? ¿Estaba él jugando? Was she playing? ¿Estaba ella jugando? Was it playing? ¿Estaba eso jugando? Were we playing? ¿Estábamos nosotros jugando? Were they playing? ¿Estaban ellos jugando? O sea, seguimos con esa connotación. Seguimos acompañando nuestra forma con nuestra entonación para que se entienda que yo estoy hablando de una pregunta, que no estoy afirmando, más bien todo lo contrario, me estoy preguntando lo que es, ¿sí? Vuelvo, repito, en caso de que nos equivoquemos o que veamos el uso de pronombres propios o de nombres propios, perdón, yo simplemente regreso a mi tablita y aquí me voy a guiar y yo diré, a ver, cuando hablo solo de una sola persona, yo utilizaré was. Y cuando hable de un grupo completo, yo utilizaré were, ¿ok? De un grupo de más, de una persona. Ahora, ¿cómo yo respondo? Resulta que hay dos maneras de responder, ya sea una respuesta positiva o negativa. Miren, si la respuesta al were you playing es ¿estabas tú jugando? Yo le digo, sí, ¿no estabas tú jugando? Me puede decir, yes, I was. Sí, yo estaba. O no, I wasn't. ¿Sí? Y ya depende de cómo le pregunte. Siempre tenemos que mantener el mismo sujeto de la pregunta en la respuesta. Digo, was she playing? ¿Estaba ella jugando? Y yo digo, yes, she was. Sí, ella estaba. O no, she wasn't. No, no estaba. Ya depende de lo que yo necesite responder o a quién me esté dirigiendo yo o hacia quién esté dirigida la pregunta. ¿Sí? Me gustaría aquí sí que practicáramos un poco en esta actividad. Está muy sencilla, ¿ya? Vamos a ver el uso de, ya les vuelvo a compartir pantalla, volvemos a ver el uso del, del present continuous, ¿ok? Vemos el uso aquí del present continuous. Tenemos la fortuna de que estamos aquí utilizando a tanto pronombres como nombres propios, ¿ok? Yo les voy a ayudar con el verbo que va a estar en ing, pero sí quisiera que me ayuden diciendo si es was o were, ¿ok? Dice, complete the sentence by using was, were, and adding ing to the verb, ¿ok? Sí, me gustaría que me ayuden. En la number one dice I, ¿con qué irá? ¿Con was o con were? Was. Perfecto, ¿no? Irá I was, ¿sí? Y como yo dije que le ayudaba, recuerden que el verbo siempre irá en ing, ¿no? I was playing. I was playing with my sister. Yo estaba jugando con mi hermano, ¿sí? Una acción en el pasado. Yo sé que por su sentido, esa acción duró tiempo, ¿ya? Vamos a la number two. Dice my brother, my brother. ¿Será was? ¿Será were? Was. Was porque estoy hablando solo yo de una persona, ¿no? My brother was practicing, ¿ok? My brother was practicing the piano. Mi hermano estaba practicando en el piano. No me dice cuándo fue, sin embargo, yo sé que esa acción terminó y que él estuvo tocando el piano durante un tiempo determinado. O sea, es largo, pero estuvo así, ¿no? La number three dice we, que significa nosotros. We, was o were. Where. Excellent. Yes, we were dancing
in the kitchen. Nosotros estábamos bailando en la cocina. Si se fijan, aquí, imagínense, estamos haciendo el uso de una acción interrumpida. Tal vez nosotros estábamos cocinando cuando decidimos interrumpirlo y ponernos a bailar, ¿no? O sea, es en el pasado, tomó tiempo y tal vez también se puede ver como una acción paralela a la otra. Mientras cocinábamos, estábamos bailando. Dos acciones en el pasado que duraron tiempo y estaban siendo realizadas en un mismo momento, ¿sí? La number 4 dice, Carl and Mark was aware. Were. Were. Muy bien, porque estoy hablando de más de una persona. Were shopping. Okay, were shopping at the mall. Carl y Mark estaban haciendo compras en el mall o estaban comprando en el mall, ¿sí? Acción en el pasado que tomó mucho tiempo. Si se fijan, todas las actividades, ya sea corto, pero toman tiempo, no es una acción corta, por ejemplo, de el teléfono suena, eso es una acción corta. Cuando yo contesto también es corta. La acción larga es estar hablando, ¿sí? Es importante también identificar qué es corto y qué es largo en acciones, ¿no? Por ejemplo, yo digo, sonó el teléfono, eso es corto. Yo contesté, corto. Estaba yo hablando con mi hermana. Esa, en cambio, ya fue la acción larga, ¿sí? La number 5 dice, my sisters. ¿Qué será aquí? Was aware. Were. Muy bien. My sisters were skating. Mis hermanas estaban haciendo skate en la arena, ¿ok? Pero no es que es la arena de la playa, no. Es un lugar, ¿sí? Porque a la arena de la playa le llamamos sand, ¿sí? Es una acción que tal vez, no sé, mis hermanas se fueron al parque y allí decidieron hacer esto, ¿no? Una acción larga, de larga duración, ¿ok? La number 6 dice my dad, mi papá. ¿Qué será? Was o were? Was. Perfecto. Was driving, ¿ok? Mi papá estaba conduciendo su carro. Tal vez estaba yendo de paseo, se estaba yendo al trabajo, pero es una acción que demora, es tarde, ¿sí? O sea, que es duradera. Mi papá estaba conduciendo su carro, ¿sí? Tenemos aquí la number 7, que dice the dog, el perro. ¿Qué será? Was o Was. were? Perfecto. The dog was licking, ¿ok? Licking its paw. El perro estaba lamiendo su pata, ¿ok? Estaba lamiendo. Es una acción que ellos hacen durante varios minutos, una acción larga. El perro se estaba lamiendo su pata, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Cómo utilizamos was o were? ¿Alguien tenga tal vez alguna duda, alguna inquietud o diga no me quedó claro? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Sencillo creo que estuvo, ¿no? Ok, les comento la actividad que van a tener para esta semana. Ok, miren. La actividad de esta semana es muy parecida a la que acabamos justo de realizar hace un momento. Dice, fill the blanks with was or were. Complete los espacios usando was o usando were. Usted ya sabe cuándo utilizamos was, usted ya sabe cuándo utilizamos were. La clave es identificar el sustantivo. Si se fija, el verbo ya en ing está dado. Doing, washing, climbing, skipping, playing, listening, waiting, watering, having or driving. ¿Ok? Driving, perdón, to work. Aquí ya está dado todos los verbos. Entonces, lo único que debe de hacer es escoger was o were en la actividad número A. En la actividad número B, en cambio, tiene exactamente lo mismo, solo de escoger. ¿Ok? Acabo de escribir en la actividad A, acabo de escoger. Choose the correct answer. Igual, dice, were cooking o was cooking. Si se fija, la diferencia radica entre el uso del was y del were. Usted se va a fijar en cuál es el sujeto. Si mi sujeto es plural, pues yo utilizaré were. Si mi sujeto es singular, yo utilizaré was. Y así va a ser con las 8 oraciones que tiene aquí. ¿Sí? Está muy sencillo. Recuerde que la información fue tomada del módulo que usted tiene en sus manos, que usted tiene disponible, ¿sí? Toda
Las estructuras también. Los ejemplos sí, bueno, fueron sacados de otra parte, pero pues es simplemente para ejemplificar y dejar las cosas un poquito más claras. Otra cosa, si vuelve a caer en la duda de que qué utiliza, si es was o were, recurre al material y vea con qué sujetos nosotros utilizábamos el was y con cuáles utilizábamos el were. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta en cuanto a las actividades que deben de realizar? ¿Nadie? ¿No? ¿Nadie tiene ninguna duda? Bueno, si nadie tiene ninguna duda, entonces seguimos, ¿no? Y usted ya sabe que el deber debe de ser enviado a Bienestar Estudiantil. Aquí tienen el grupo de WhatsApp. Siempre es hasta el viernes de la próxima semana. Yo les puedo ayudar de lunes a jueves de 6 a 8 de la noche. ¿Sí? Finalizamos el día de hoy con la vida tiene el color con el que tú le quieras pintar, ¿no? Las emociones forman una parte fundamental en nuestra vida para ver, influyen en la forma en la que nosotros vemos las cosas. ¿Sí? Si nadie más tiene algo que comentar o tal vez no surgió ninguna duda, creo que con eso podríamos finalizar la clase del día de hoy. ¿Sí? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? No, listen. Ok, entonces con esto nos despedimos. Nos veríamos el próximo día sábado. Aunque hoy día también vamos a tener el programa de el juramento de bandera, nos veríamos, ¿no? Les deseo suerte y nos veríamos pronto. Gracias. Muy buenos días con todos, bienvenidos a la clase de química de tercero, nuestra semana 7. ¿Qué temitas tenemos para hoy? Pues hoy vamos a continuar con nuestra unidad 2, ¿sí? Lo que son los hidrocarburos de cadena abierta. Hoy vamos a continuar viendo los temas faltantes de los alquenos, que son la isomería y las reacciones. Y vamos a entrar también a lo que son los alquinos, que prácticamente ese sería nuestro último tema para terminar lo que son los hidrocarburos de cadena abierta. Ok, entonces, nosotros conocemos que los alquenos prácticamente son hidrocarburos insaturados. ¿Por qué? Porque presentan doble enlace, ¿verdad? Nosotros vamos a tener unas dos liñitas uniendo los carbonos, ¿sí? En estos enlaces. Entonces, en cuanto a la isomería, con respecto a las estructuras, nosotros podemos tener dos opciones en cuanto a la posición de nuestros carbonos. En este caso, los isómeros, nosotros vamos a tener dos tipos de isómeros. Los isómeros cis, que tienen la misma posición respecto al doble enlace, y los isómeros trans, que tienen diferente posición en función del doble enlace. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a ponerles así para yo poderles también señalar. Ok, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ah, ok, entonces, ¿qué digo yo? Que el cis, bueno, vamos a tener dos clases de isómeros. Los cis que tienen la misma posición respecto a nuestro doble enlace. Identificamos nuestro doble enlace y nuestros carbonos van a tener la misma posición, ¿sí? En cuanto a las estructuras. Por ejemplo, aquí los carbonos primarios están en la parte de arriba, los dos igualitos. Y los trans, en cambio, van a tener diferente posición en función del doble enlace. Este es mi doble enlace. Entonces, en mis carbonos primarios, uno va a estar arriba y otro va a estar abajo. A eso yo me refiero con cis y con trans, ¿sí? Ok. Ay, perdón. Vamos a continuar. En cuanto a las reacciones, eso. A ver, aquí, en cuanto a la isomería, nosotros también podemos encontrar la isomería geométrica debido a la imposibilidad de la rotación del doble enlace, ¿sí?
Ahí, por ejemplo, en esta isomería geométrica nosotros vamos a aplicar lo que es la letra E y la Z, en donde la E indica los grupos de mayor probabilidad que están en lados opuestos al doble enlace y la Z, en cambio, que los grupos de mayor prioridad están al mismo lado del doble enlace. Pero eso prácticamente no es muy común de ver, ¿sí? Ahorita lo que debemos tener en claro es lo que es la cis y es el trans, ¿sí? En cuanto a las propiedades físicas y químicas de nuestros alquenos, igual que nosotros podemos conocer que, igual que los alcanos, los puntos de fusión y los puntos de ebullición aumentan a medida que va a aumentar el número de cadenas de nuestra cadena hidrocarbonada. Los tres primeros son gases a temperatura ambiente, es decir, ahí el etil, propil y el butil son gases a temperatura ambiente. Ay, perdón. El eteno, el propeno y el buteno son gases a temperatura ambiente. En cuanto a las propiedades físicas y la temperatura de los isómeros geométricos también van a ser distintas dependiendo en dónde se encuentren nuestros carbonos primarios. De igual manera, la estructura electrónica de nuestro doble enlace les permite o les va a permitir actuar como donadores de electrones y por ello estos alquenos son más reactivos que nuestros alcanos. Nosotros tenemos las reacciones, al ser más reactivos nuestros alquenos, vamos a tener también la presencia de más reacciones que se pueden realizar con nuestros alquenos. Los principales tipos de reacciones que los alquenos pueden dar lugar, tenemos a la reacción de hidrogenación, a la de adición, la de oxidación y también a la de polimerización. Vamos a ver cada una de ellas, ¿sí? En cuanto a las reacciones de hidrogenación, ¿en qué va a consistir? Pues este proceso va a consistir en la adición catalítica de hidrógenos para convertir ¿qué? El doble enlace en un enlace sencillo. Y eso se puede utilizar mediante paladio o níquel, utilizando paladio o níquel como catalizador. Por ejemplo, aquí tenemos la hidrogenación del eteno. ¿Qué digo con esto en la reacción de hidrogenación? Que mediante eh, un catalizador, aquí por ejemplo tenemos el níquel. Este níquel va a ayudar, mediante un catalizador, va a ayudar a romper estos enlaces, este doble enlace, y va a introducir el hidrógeno, ¿sí? Aquí. Aquí, este níquel va a ayudar a romper este doble enlace y va a permitir que el hidrógeno, en estos dobles enlaces que van a estar sueltos, se van a unir cada uno a su doble enlace. Es decir, ¿cómo vamos a tener aquí? Digamos que tenemos el carbono. Ay, perdón. No me gusta escribir aquí. A ver. Ok. Ya, digamos, tenemos el carbono, mi doble enlace, carbono, más mi hidrógeno, ¿verdad? Tenemos un hidrógeno aquí. Uy, y otro hidrógeno aquí. Más. Aquí también tenemos un hidrógeno, un hidrógeno, un hidrógeno y un hidrógeno. ¿Sí? Aquí está nuestra fórmula desarrollada. Ok, ya está. Está mi eteno, ¿verdad? Ahora, mediante el níquel como catalizador va a lograr romper este enlace, va a romper estos enlaces. Por ende, se me va a quedar un enlace libre del carbono aquí y un enlace libre del carbono acá, ¿verdad? En donde cada uno de estos hidrógenos se va a unir con este enlace y el otro hidrógeno se va a unir con este enlace que está solito. ¿Sí? Ahí prácticamente me va a formar un alcano, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la reacción de hidrogenación del eteno? El eteno más el hidrógeno con nuestro catalizador, en este caso el níquel, va a formar un etano, ¿sí? Ahora vamos a la reacción de adición.
En nuestra reacción de adición, un reactivo del tipo X y Y o de tipo XX, es decir, un halógeno, un reactivo que tenga un halógeno, va a reaccionar con un doble enlace. El uno se va a unir con el un átomo de carbono y al otro y al Y, por ejemplo, vamos a tener un reactivo X y Y. ¿Sí? Digamos que tenemos un reactivo X y Y, que la X y la Y forman mi compuesto. El X se va a unir en un átomo de carbono y el Y se va a unir al otro átomo del carbono, transformando ese doble enlace en uno simple. Un ejemplo específico, por ejemplo, es la unión del bromuro de hidrógeno al eteno. Es decir, aquí vamos a trabajar con el eteno, ¿sí? Aquí yo tengo un ácido bromhídrico, que este va a ser, digamos, mi compuesto X y Y, que les mencioné. X y Y, ¿sí? Este va a ser mi compuesto. Entonces, en la reacción de adición, el eteno más el ácido bromhídrico, ¿qué va a formar? Este ácido bromhídrico va a hacer que el eteno rompa sus enlaces, tal cual vimos en la otra explicación. ¿Sí? Aquí va a quedar un enlace libre del carbono, de igual manera aquí va a tener otro enlace libre, va a quedar otro enlace libre del carbono, y aquí el bromo se va a unir con este enlace libre y el hidrógeno se va a unir en cambio con este enlace libre de mi eteno, ¿sí? ¿Y qué nos va a formar? Aquí nos va a formar también un compuesto en donde tenga este halógeno dentro de su estructura. En este caso es un alcano, pero aquí he añadido el bromo, es decir, el bromo, digamos, está en nuestro carbono 1. A veces el 1 no se escribe. Por ejemplo, va a ser 1. Vamos a nombrar primero a nuestro halógeno presente, 1 bromo, y ya tenemos aquí bromo. ¿Y cuántos carbonos tiene mi cadena hidrocarbonada? 1, 2, por ende es etano, ¿sí? Del eteno más el ácido bromhídrico va a formar, ¿qué? 1 bromoetano, ¿sí? Un alcano. Es de igual manera como les expliqué la anterior, la hidrogenación, sino que aquí ya como no hay dos hidrógenos, hay un ácido bromhídrico, hay un hidrógeno y un halógeno, se van a unir cada uno a los enlaces que están libres, ¿sí? Ok. Aquí también tenemos la reacción de oxidación, en donde, que nos dice que los alquenos reaccionan con facilidad frente a agentes oxidantes. Por ejemplo, ¿cuáles son estos agentes oxidantes? El peróxido o el ácido, para dar lugar a ¿qué? Acetonas, aldehídos, y también van a dar lugar a ácidos carboxílicos. También experimentan reacciones como por ejemplo las de combustión. En este caso está experimentando reacciones de combustión en donde va el eteno más el oxígeno, que es un oxidante, va a convertirlo esto mediante una reacción de combustión, experimenta una reacción de combustión y que va a dar como producto el 2 dióxidos de carbono más agua. Siempre en una reacción de combustión van a salir el dióxido de carbono más el agua como productos. De igual manera, ¿qué nos dice aquí? Que la entalpía es mayor a cero. ¿Por qué? Porque el sistema va a desprender o va a liberar calor al entorno, que es lo que hace nuestra reacción de combustión. Ok, vamos con la reacción de polimerización, en donde nos dice que los alquenos pueden polimerizarse, dando lugar a macromoléculas, es decir, a moléculas más grandes. Así, por ejemplo, el eteno, o también conocido como el etileno, va a dar lugar al polietileno, ¿sí? También conocido como caucho sintético, que es también el caucho sintético es una polimerización, que es un polímero del butadieno. En este caso nosotros tenemos al etileno más el ácido clorhídrico que va a formar un monómero de cloruro de vinilo, y en este caso el polímero de cloruro de vinilo va a ser la unión de varios monómeros de cloruro de vinilo, ¿sí? Ok,
Perdón. Vamos a poner en grande. En cuanto a la obtención de los alquenos, pues a nivel industrial, los alquenos normalmente se obtienen por craqueo de fracciones ligeras del petróleo. En el laboratorio se pueden obtener los alquenos mediante la deshidratación de los alcoholes. Podemos, por ejemplo, obtener el alqueno de la deshidratación del 2-propanol y ahí forma ya el propeno. Y también se puede obtener los alquenos mediante deshalogenación de derivados halogenados. Ok, entonces ahora acabamos con todos los temas que nos corresponden de los alquenos. Vamos con los alquinos, ¿sí? En los alquinos, en cambio, este grupo de los alquinos, de igual manera, así como los alquenos son hidrocarburos insaturados. ¿Por qué son insaturados? Porque presentan un enlace triple en cualquiera de las uniones del carbono-carbono, ¿sí? Va a presentarse en enlaces triples, ¿sí? ¿Cuál es su fórmula molecular? SNHN. Sí, si hay 4 carbonos, va a ser 4 hidrógenos. Si va a haber, por ejemplo, 10 carbonos, va a haber hidrógenos 10, ¿sí? Como nosotros conocemos cuál es o cómo se nombran los alquinos, se nombran por el prefijo y el sufijo. El prefijo que va a mencionar, el prefijo menciona cuántos carbonos contiene mi cadena hidrocarbono. Y el sufijo va a contener el tipo de enlaces que contiene. En este caso, todos los alquinos van a terminar en ino. Sí, si nosotros vimos tino, nonino, octino, heptino, todos los que terminan en ino son alquinos. ¿Sí? Ok, tenemos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí en los números de carbono, si tiene 2 carbonos, la fórmula es C2H2, el nombre es de tino. Si tiene 3 carbonos, la fórmula es C3H3, el nombre ¿cuál es? Propino. Si tiene 4 carbonos, la fórmula va a ser C4H4, el nombre butino. Si tiene 5 carbonos, la fórmula C5H5 va a ser nuestro pentino. Si tiene 6 carbonos, nuestra fórmula va a ser C6H6 y el nombre ¿cuál va a ser? El hexino. Y el número de carbonos, por ejemplo, si tiene 7 carbonos, la fórmula va a ser C7H7, el nombre va a ser heptino. Así sucesivamente con todito, ¿sí? Ok. Entonces, de igual manera, nosotros tenemos la estructura con la que se puede presentar nuestros alquinos. De igual manera, así como lo hemos visto en todas nuestras cadenas hidrocarbonadas abiertas, hay diferentes maneras para representar a los alquinos. Nosotros podemos representarlos en 2 dimensiones, en 3 dimensiones y también en forma de esqueleto. Cualquiera de estas 3 estructuras que nosotros podemos ver en este momento van a representar en al-etino, ¿sí? Aquí tenemos la fórmula estructural en 2D, que prácticamente vemos el carbono, los carbonos y los hidrógenos con nuestros triples enlaces. Todos los que ustedes pueden ver, estos triples enlaces forman los alquinos. De igual manera, nosotros tenemos la fórmula estructural en 3D. En este caso, de igual, asimismo, todas las esferas grandecitas, las más plomitas van a representar a los carbonos y las más pequeñas, las blancas, van a representar a nuestros hidrógenos. Y la fórmula de tipo esqueleto, tal cual hemos visto en nuestros otros hidrocarburos, son solo líneas, ¿sí? En donde el inicio y el final de una línea, ¿qué va a representar? Va a representar nuestros carbonos. Ok, entonces aquí tenemos a los alquinos, los alquinos lineales, en cuanto a la nomenclatura, los alquinos lineales se nombran así como los alcanos lineales, pero con estas modificaciones. ¿Cuáles son estas modificaciones? La terminación ano se va a sustituir por ino. De igual manera, la cadena principal se va a empezar a enumerar por el extremo más cercano al triple enlace, ¿sí?
siempre tenemos que ver que el número del carbono del que nosotros numeremos, siempre el carbono más chiquito sea el que está más cerca o el que tenga el número más pequeño sea el que esté más cerca a nuestro triple enlace. Asimismo, se indica el localizador del triple enlace. Si es necesario, se debe nombrar, antes de nombrar toda la cadena, se debe poner el número en donde, o el carbono donde se encuentra mi triple enlace. Y de igual manera, si la cadena tiene dos triples enlaces, la terminación INO se va a cambiar por DIN, porque tenemos dos triples enlaces, ya no vamos a tener solo uno. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en donde está el 17 nonadiino. Como les mencioné, si existe más de un triple enlace, se escoge como cadena principal la que tiene más triples enlaces. En este caso es un alquino lineal, ¿sí? Porque no tiene ramificaciones. Entonces, aquí se numera desde el triple enlace, desde el carbono que contenga el menor número, el triple enlace, en este caso el 1, ¿sí? Se numera, se ve la cadena más grande, en este caso tiene 9 carbonos nuestra cadena. En el carbono 1 veo un triple enlace, en el carbono 7 también veo otro triple enlace. ¿Cuántos carbonos en total? Son 9, entonces es un nona. Como tiene dos triples enlaces, va a ser un diino, ¿sí? Si yo numero, en cambio, por ejemplo, número de izquierda a derecha, por ejemplo, el 9 va a ser mi 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cómo estaría mal numerado? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi triple enlace, mi primer triple enlace se va a presentar en mi carbono 2 y mi último triple enlace se va a presentar en mi carbono 8. Sí, siempre nosotros tenemos que tener en consideración que el carbono con el número más chiquito debe ser el que está más cerca de nuestro triple enlace. ¿Sí? De igual manera, nosotros podemos tener alquinos ramificados. Por ejemplo, aquí nosotros podemos tener alquinos ramificados en donde la cadena, y aquí de igual manera, por ejemplo, en esta cadena lineal siempre puede haber como unas ramitas que lo salen. Y también se pueden nombrar como los alcanos ramificados, pero como les mencioné, siempre la cadena principal debe contener el triple enlace, ¿sí? Y si existe más de un triple enlace, se escoge como cadena principal la que tiene más triples enlaces. Ok. Dicho esto, vamos a ver un poquito sobre unos ejercicios. Tenemos aquí algunos ejercicios. Bueno, antes de los ejercicios vamos a ver un poquito de las propiedades, ¿sí? En cuanto a las propiedades de los alquinos, los tres primeros alquinos son gases, es decir, el eteno, propeno y el etino, propino y el butino, ¿sí? Estos son gases. Y sus puntos de ebullición y de fusión van a aumentar al aumentar la cadena de nuestra cadena hidrocarbonada. De igual manera, estos alquinos son insolubles en agua, pero bastante solubles en disolventes orgánicos. Químicamente son compuestos reactivos a causa de sus triples de enlaces. Esas reacciones los pueden realizar casi como los de doble enlace. Las reacciones más características son, por ejemplo, la adición triple, son las de adición al triple enlace de moléculas como por ejemplo hidrógenos, halógenos o agua. En la primera reacción o en la primera adición, el triple enlace primero pasa a ser doble enlace y después en la segunda adición ese doble enlace puede pasar a ser un enlace simple o un alcano, ¿sí? Ok, y en cuanto a la obtención, ¿cómo se obtienen los alquinos? Pues normalmente se obtienen a nivel industrial a partir del craqueo del petróleo y antiguamente el etino y también conocido como el acetileno se obtenía a partir de productos inorgánicos mediante la reacción de hidrólisis del carburo de calcio más del agua, ¿sí? Y ahí formaba el etino más el hidróxido de calcio, ¿sí? Los alquinos normalmente pueden usarse también
para la síntesis de polímeros semiconductores que tienen propiedades parecidas al silicio, pero son como que un poquito más elásticos. En el laboratorio también se puede obtener a partir de derivados dihalogenados en presencia también de bases fuertes. Ok, tenemos aquí unos ejercicios, ¿sí? En donde ustedes me van a ayudar con la resolución. A ver, tenemos aquí. Entonces, dice aquí, nombre a los siguientes alquinos. En el nombre de los siguientes alquinos, nosotros tenemos, ¿qué tenemos que hacer primero? Nosotros tenemos que encontrar la cadena más grande, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar a numerar. ¿Cuál es nuestra número, o desde dónde podemos empezar nuestra numeración? Vamos a ver. Ya, ahí. Por ejemplo, tenemos aquí 1. Si nosotros numeramos desde aquí, tenemos 1, 2, tenemos 3, 4, tenemos 5. Disculparán mis números chuecos. Aquí es 4, ¿ya? 5, 6, 7 y 8. Mi cadena aquí, digamos que tiene 8. 8 carbonos, ¿ya? Aquí podemos numerarlos así o podemos también numerarlos del otro lado. Vamos a poner con rojo. Por ejemplo, este va a ser mi carbono 1. Este sería mi carbono 2, 3. Este sería mi carbono 4, 5, 6, 6, 7 y 8. Si ustedes pueden ver aquí el doble enlace en mi numeración en rojo, mi doble enlace, ¿en qué carbono se encuentra? Se encuentran en mi carbono 5. ¿Sí? Pero si nosotros numeramos desde el otro lado, mi triple enlace, ¿en dónde queda? En mi carbono 3. Por ende, nosotros cogemos la numeración en donde yo tenga el carbono más chiquito o el número del carbono más pequeño, yo lo tenga al lado de mi triple enlace. Entonces, voy a borrar aquí este porque no me sirve la numeración que hice con rojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En las dos tengo 8, 8. Ok. A ver, 1, 2, 3. Este es 4. 4, 5, 6, 7, 8. Ok, vamos a nombrarlos. O bueno, vamos a identificar qué nomás tiene. A ver, yo tengo aquí mi triple enlace, por ende es mi alquino. Yo tengo aquí un cloro y yo aquí tengo un metil, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Vamos a nombrarle. ¿Cómo se nombra primero? Primero aquí yo voy a nombrar a mi cloro, ¿sí? Porque de todos los radicales que yo tengo, de todas las ramificaciones que yo tengo que ver o tengo que nombrar en orden alfabético. Entonces, ¿en qué posición está el cloro? En mi carbono 6. Vamos a poner con negro. Ya. Ok, aquí tengo yo, en el 6, ¿qué tengo yo? Un cloro. 6 cloro. Siempre separando letras con números mediante un guión. Aquí tengo 6 cloro, 6 cloro, guión. ¿Qué más tengo yo? Un 7 metil. En el carbono 7 yo tengo un metil. Guión. ¿Qué más tengo yo en el carbono 7 metil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo al cloro, tengo al metil y tengo en el carbono 1, 2, 3. Mi doble enlace, entonces 3 of in. ¿Sí? Porque es mi cadena principal de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Como solo tengo un triple enlace, octino. Si tuviera dos enlaces, tuviera que poner la ubicación de los dos en triple enlaces.
Y ahí cambiaría de ino a diino, ¿sí? Ok, tengo el 1, vamos con el otro. Aquí tengo otro ejercicio más. ¿En dónde? Vamos a numerarle. Entradas al lápiz. 8:35. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Yo tengo 9. Siempre hay que tratar de ver que coja la línea más larga, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. O aquí también 1, 2, 3. Siempre la cadena más larga de igual manera. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Vamos a cogerle como cadena más larga esta. Ahora vamos de igual manera a identificar qué tenemos aquí. Tenemos un metil, tenemos otro metil y tenemos nuestro triple enlace. Entonces, vamos a colocar el nombre. Insertar. Tenemos 1, 2, 3 en nuestro carbono 3, perdón. En nuestro carbono 3, también que tenemos aquí. Y en mi carbono 7, tengo 2 metiles, entonces, ¿qué tendría? Dimetil, guión, que la cadena principal es 9, pero yo en mi cadena principal tengo un triple enlace, en donde está ubicado en mi carbono 4, guión, nonina. ¿Sí? Aquí quedaría prácticamente el nombre. Ok, vamos ahora a ver cómo nosotros podemos realizar las fórmulas de los nombres que nos vienen. Por ejemplo, aquí tenemos realizar nuestra fórmula, ¿sí? Del 4-etil, 3-metil, 1-hexino. Entonces, ¿cómo nosotros lo vamos a hacer? Vamos a coger nuestra cadena principal, en este caso es un hexino, por lo tanto tengo 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos en el 4 un etil, 1, 2, 3, 4, un etil, que tiene C y C, 2 carbonos del etil. Y tenemos en el 3 un metil. Yo comencé desde aquí, este es mi carbono 1. Y entonces, en el 3 hay un metil, 1, 2, 3, aquí hay un metil. Y en el 1 hay un hexino. Entonces, hay un ino, entonces hay un triple enlace. Aquí solo faltarían completar con nuestros carbonos que nos hacen falta, ¿sí? Siempre considerar que el carbono puede realizar 4 enlaces, por lo tanto, solo deben estar los hidrógenos correspondientes a los carbonos que nosotros tenemos. Ok. De igual manera, nosotros tenemos también las reacciones, en donde nos dice nombra los reactivos que intervienen en las reacciones. En este caso tenemos al benceno, que nos da un ácido nítrico, mejor dicho, el benceno más nuestro ácido nítrico, que nos da un nitrobenceno más el agua. ¿Sí? El ácido nítrico, el nitrógeno se va a unir con nuestro benceno, que es un alqueno, y va a formar un nitrobenceno. Aquí tenemos al etino más el ácido clorhídrico, en donde este cloro se va a unir y va a romper un enlace de nuestros carbonos, y este cloro se va a unir en un lado de nuestro etino, a un lado de nuestros carbones, de nuestro doble enlace que se forma, y el hidrógeno se va a formar en el otro doble enlace, ¿sí? En el otro lado. Tenemos también aquí plantea las reacciones. El 2-buteno reacciona con el ácido clorhídrico. Y tenemos aquí no está el 2-buteno, aquí esta hay que hacerlo. Aquí está uniéndose un propino. ¿Por qué? Porque tiene un triple enlace. Un propino con el bromo 2. ¿Qué va a hacer este bromo con presencia de un catalizador? Este bromo va a romper este triple enlace, y va a formarlo doble, en donde este bromo se va a unir con el carbono y este bromo se va a unir con este lado del carbono, ¿sí? Y va a formar un 1,2 dibromopropeno. Este propino
y ya se vuelve propeno porque rompe este triple enlace. Vamos a ver, entonces, aquí tenía un resumen. Ok, entonces, ¿cuál es la actividad presente para ustedes? Es la actividad de la semana 7 en la página 39. Por favor, estas actividades hacerlos a mano. Debe tener el encabezado de la institución y tratar de hacerlo de forma que se vea legible, que se entienda, ¿sí? Todo es referido a los alquinos. Ya lo hicimos más o menos aquí, cómo estructurar, cómo poner nombres. Así que aquí prácticamente tendrían que hacer lo mismo. Cualquier inquietud, cualquier duda sobre lo que hemos visto, mi horario de atención es de lunes a jueves de 6 a 8 de la noche. Y el envío de deberes, por favor, como ustedes conocen, siempre a bienestar estudiantil. ¿Alguna inquietud, alguna duda sobre lo que hemos visto el día de hoy? Erika. Ya me aparecieron más conectados. ¿Alguna inquietud, alguna duda? Si no es así, por favor, yo procedo entonces a... Entonces, empecemos. ¿Qué vamos a ver en este caso en la semana número 7? Vamos a ver sobre las ondas principalmente. ¿Qué denominamos como onda? Va a ser una transmisión de energía, pero sin el desplazamiento de la materia, ¿ya? Este generalmente se manifiesta con el incremento de la energía potencial. Entonces pensemos en algún objeto que estamos botando al agua y se va a visualizar como en el gráfico que se van a ejercer una perturbación o una agitación en este caso del agua. Por lo tanto, la onda será eso, una perturbación o agitación que se desplaza en un ambiente determinado. ¿Y qué pasa luego? Luego de que esa perturbación cede o ya cesa, vuelve a su estado inicial. Van a existir las clases de ondas de acuerdo a la naturaleza y a la dirección de vibración. De acuerdo a la naturaleza van a ser ondas mecánicas y ondas electromecánicas. Las ondas mecánicas consiste en la transmisión de una perturbación mediante un medio material, es decir, sea un medio sólido, un medio líquido o un gas. ¿Qué ejemplos tenemos? Las ondas del sonido en el aire, las ondas producidas en el agua, es como el ejemplo anterior, o una cuerda que está vibrando, ¿ya? Entonces requiere de un medio material. Y las ondas electromagnéticas ya van a consistir en un campo electromagnético variable en el espacio, es decir, que se propagan sin la necesidad de un medio material. ¿Y qué ejemplos de estos tipos de onda encontramos? La luz, las ondas de radio y los rayos X principalmente. Y la otra clasificación es de acuerdo a la dirección de la vibración. Van a ser ondas longitudinales y ondas transversales. En las ondas longitudinales, la vibración que se produce tiene la misma dirección que la propagación de la onda, ¿ya? Pensemos en el ejemplo que nos muestra aquí, que es un resorte, ¿ya? La vibración que se está produciendo en este caso es la misma dirección en la cual se está propagando la onda. Vibración de las partículas. Se puede ver cómo se está propagando. Mientras que en las ondas transversales, la vibración producida es perpendicular a la dirección de la propagación de la onda. Y el ejemplo que nos muestra aquí es cómo estamos de cierta manera moviendo una cuerda, ¿no es cierto? Una cuerda así que se genere una onda. Vemos que acá la vibración está perpendicular a la dirección de propagación, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos hablando de una onda transversal. ¿Qué características van a tener las ondas? ¿Ya? Entonces, las ondas van a seguir un movimiento ondulatorio, ¿ya? Que se representan mediante la siguiente imagen, ¿no es cierto? Que podemos ver una onda, que es como un sinusoide que sigue.
van a tener lo que es la amplitud, que se puede visualizar aquí, representada con la letra A, que será el valor máximo que tenga de desplazamiento una partícula respecto a su posición de equilibrio. Longitud de onda representada por lambda generalmente va a ser la distancia entre dos puntos consecutivos que se hallen en el mismo estado de vibración. ¿Listo? El período representado con la letra T será el tiempo que va a invertir un punto en efectuar una vibración completa. Es decir, que el tiempo en que tarde la onda en avanzar una longitud de onda, es decir, todo el periodo de tiempo. La frecuencia va a ser el número de vibraciones que se producen en una unidad de tiempo, ¿ya? Y esta se relaciona con el periodo mediante esta expresión que nos indica que la frecuencia es igual a 1 sobre t. Y la velocidad de propagación, representada con la letra V, distancia a la cual se propaga la onda dividida en el tiempo que se emplea en hacerlo. Entonces, velocidad de propagación es igual a la distancia en la cual se está propagando dividido por el tiempo. Y como recordemos que en este caso estamos hablando del periodo, también puede relacionarse con lo que es la frecuencia. Tenemos el siguiente ejemplo que nos dice: calcula el periodo y la velocidad de propagación de un movimiento ondulatorio en la cual la frecuencia es de 250 Hz y su longitud de onda es 1.50 metros. Entonces, ¿qué datos tenemos? Ya, datos. Tenemos nuestra frecuencia, que es de 250 Hz, y tenemos nuestra longitud de onda, es decir, nuestra lambda es igual a 1.50 metros. ¿Qué nos pide primero? Que calculemos el periodo. Periodo es igual a 1 sobre frecuencia. ¿Por qué tomamos en este caso esta fórmula? Porque nos está dando la frecuencia. 1 dividido para 250 Hz. Si nosotros efectuamos esta operación, nos queda 4 por 10 a la menos 4 segundos, ¿ya? El periodo se mide en segundos. Tenemos nuestro primer punto. Nuestro segundo punto nos dice calcular la velocidad de propagación. Ya, en este caso, podemos calcular con cualquiera de las formas, lambda sobre periodo o lambda por frecuencia. En este caso, lambda por frecuencia. Lambda por la frecuencia. Entonces, velocidad es igual a lambda, 1.50 metros, por nuestra frecuencia, que es 250 Hertz, o representa también lo que son segundos. ¿Y qué nos va a quedar? 375 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque Hertz equivale como a 1 sobre segundo. Bien, ahora hablemos de las ondas sonoras. ¿Qué se denomina como ondas sonoras? Van a ser principalmente relacionadas con el sonido, ¿verdad? Pues el sonido es una transmisión de energía que va a ser originada por la vibración de un cuerpo y va a propagarse mediante ondas mecánicas y es capaz de estimular el sentido del oído en este caso. Por lo tanto, el sonido va a requerir de 3 elementos fundamentales. El primero, la existencia de un cuerpo que va a vibrar, ¿no es cierto? Es decir, que es un foco sonoro. La presencia de un medio material elástico, en este caso, pues estamos hablando de una onda mecánica, y un agente receptor, que en este caso es el ser humano o el oído del ser humano. También las ondas sonoras son longitudinales, ¿ya? Pues la velocidad a la que se propaga el sonido va a depender de las características del medio en que se encuentre. Por ejemplo, la velocidad del sonido siempre será mayor en sólidos que en líquidos y gases. Por ejemplo, en el aire,
el sonido se propaga a 340 metros sobre segundo, mientras que en el agua lo hace a 1460 metros por segundo. Bien, la velocidad del sonido siempre es constante en el interior del material que se encuentre y se calcula mediante la expresión que ya se conoce. Velocidad es igual a lambda dividido para tiempo, o velocidad es igual a lambda por frecuencia. ¿Qué nos dice este ejemplo? Calcula las longitudes de onda de dos sonidos que se propagan en el aire a una velocidad. Entonces ya tenemos nuestro primer dato. A una velocidad de 340 metros sobre segundo, y tenemos dos frecuencias, una frecuencia 1 y una frecuencia 2. ¿Listo? Simplemente hay que hallar en este caso con nuestra primera frecuencia, que es de 20 Hz. Entonces velocidad es igual a lambda por la frecuencia. Velocidad es igual. En este caso, ¿qué nos pide calcular? Es este. Por lo tanto, hay que despejarlo de la fórmula. ¿Qué nos va a quedar? Lambda va a ser igual a la velocidad dividido para la frecuencia. En este caso, la frecuencia 1. Tenemos nuestra velocidad, que es de 340 metros sobre segundo, y tenemos los 20 Hz o 20 segundos a la menos 1. Por lo tanto, nuestra lambda 1 será de 17 metros. Y para nuestra frecuencia de 20.000 Hz, vamos a aplicar la misma fórmula, ¿no es cierto? Lambda 2 en este caso es igual a velocidad dividido para frecuencia 2. Lambda 2, tenemos nuestra misma velocidad, que es 340 metros sobre segundo, para nuestra frecuencia 2, que nos dice que es 2000 segundos a la menos 1. Por lo tanto, nuestra lambda 2 nos va a quedar de 0.017 metros. Y también hablemos de la luz. Esta va a ser una forma de transmisión de energía mediante ondas electromagnéticas, ¿ya? Y son capaces de estimular, en este caso, el sentido de la vista. Las ondas electromagnéticas tienen fluctuación de dos campos, el campo eléctrico y el campo magnético, ¿ya? En dirección perpendicular a la dirección de propagación. La velocidad en la cual se propague la luz va a depender también de las características del medio en el que se encuentra. En el vacío, también en el aire, es de aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, mientras que y en los demás medios la velocidad va a ser menor. Y aquí surge un término importante, el cual es el índice de refracción. Este nos dice que va a ser el cociente entre la velocidad de la luz al vacío y la velocidad de la luz en ese tiempo. Entonces, índice de refracción representada por la letra N es igual a la velocidad de la luz en el vacío dividido para la velocidad de la luz en el medio en el que se encuentra. ¿Qué nos dice, qué nos pide como ejemplo? O sea que el ejemplo nos dice que el índice de refracción en el agua es igual a N1.33. Determine la velocidad de la luz en ese medio. Simplemente nos está dando el índice de refracción, ¿ya? Entonces partimos de nuestra fórmula. N es igual a C sobre B. N es igual a C sobre B. ¿Qué es lo que necesitamos? La velocidad en ese medio, ¿no es cierto? Velocidad va a ser igual a nuestra velocidad, velocidad de la luz al vacío dividido para N, para el índice de refracción. El índice de refracción en este caso del agua ya nos está diciendo cuál es. Y la velocidad de la luz en el vacío ya es un valor constante. 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Ya, va a ser de 3 por 10
3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, ¿no es cierto? Y ya nos está dando el índice de refracción, 1.33. Por lo tanto, la velocidad de propagación, por lo tanto, la velocidad de la luz, de la propagación de la luz en ese medio, va a ser igual a 2.26 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y finalmente hablemos sobre los fenómenos luminosos, ¿ya? La luz cuando la luz esté propagando a través de un medio, va a llegar a una superficie de separación de otro medio distinto, por lo que se puede experimentar ciertos fenómenos luminosos, son dos, la reflexión y la refracción. La reflexión, pensemos en un espejo. Va a haber un cambio de dirección que va a experimentar la luz cuando choca con esta superficie lisa, ¿ya? Sin cambiar el medio de propagación. Mientras que en la refracción, pensemos en un vaso con agua, va a haber un cambio de la dirección que experimente la luz cuando pase de un medio a otro. Y eso sería todo por el día de hoy. La actividad que tiene que realizar se encuentra en la página 7, en la página 71 del módulo. Aquí están los datos ante cualquier duda o pregunta y a dónde deben enviar sus tareas. Y eso sería todo por el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, no duden en realizármela. Si no, enciendan sus cámaras para tomarles la asistencia. Entonces, ¿qué temas vamos a seguir viendo en cuanto a biología? Sobre la ecología humana. Hablemos sobre los modelos de población o los modelos poblacionales. Como bien sabemos, las poblaciones humanas se crecen de forma exponencial y acelerada. Estos están relacionados directamente con las tasas de natalidad y mortalidad y cambios ambientales o catástrofes, donde el factor más importante para poder comprender lo que son los modelos poblacionales son el territorio. Por lo tanto, los modelos poblacionales intentan explicar o predecir que una población se puede medir la densidad poblacional mediante la siguiente variable. P es igual a PT. P representa lo que es la población, ¿ya? La población en ese tiempo. El modelo poblacional que ha sido más utilizado es denominado el modelo exponencial, la cual va a basarse en leyes de crecimiento demográfico, ¿ya? Pues involucra tasas de nacimientos y de muertes, donde corresponde una serie de ecuaciones que miden los niveles de población en unidades de tiempo. Es decir, dP dt es igual a Rn menos Rm por P, ¿ya? Haciendo referencia a Rn como la tasa de nacimiento de individuos en unidad de tiempo y Rm la tasa de muertes. La resta de estas dos tasas se obtiene un, un denominado crecimiento neto, denominado con la letra R dentro de la población. Capacidad de carga. ¿A qué se define como capacidad de carga? Va a ser al máximo de población, es decir, al máximo número de población que se pueda mantener de forma indefinida sin que se agoten los recursos que nos ofrece lo que es la naturaleza. Pero como bien sabemos, la población ya está excediendo en sí la capacidad de carga, por lo que su tasa de mortalidad aumenta, lo que reduce la cantidad de población o porcentajes más sostenibles. Entonces, si la población es superior a los recursos que puede tener el medio y ofrecerles, se denomina ya como una situación de superpoblación, que es la que ya mismos nos encontramos. Por esos motivos, ya existen lo que son ciertas propuestas, como es el impacto poblacional total, IPT,
que va a ser el producto de la población por el uso de recursos por ambiente. Generalmente en los países ricos son los que más impacto poblacional tiene en comparación con los países pobres. Por lo tanto, podría ser una solución a la superpoblación que se dé una distribución equitativa entre países ricos y pobres con el fin que puedan disminuirse lo que es el consumo en los países ricos. Y ahora pasando a otro tema, hablemos sobre la bioingeniería y las necesidades humanas. ¿Qué se denomina como bioingeniería? Ya va a ser en sí una rama de la ingeniería, la cual va a aplicar conceptos y métodos físico-químicos. ¿Con qué fin? Con darle solución a problemas y también a necesidades que tienen los seres vivos. Siempre el principal enfoque de la bioingeniería ha sido la salud y la medicina, ¿ya? Y el elemento de apoyo para esta ciencia es la biotecnología, la cual es una rama, como ya vamos a ver un significado, que tiene, por ejemplo, enfoque en medicina, la cual, ¿qué va a permitir la biotecnología en sí? Entender los procesos y los ciclos biológicos o metabólicos de muchos organismos. ¿Qué ramas va a tener la bioingeniería? La primera, hablemos de la ingeniería de bioprocesos. ¿Qué va a involucrar este tipo de ingeniería? Generalmente involucra a todos los organismos vivos, ¿ya? Y los componentes que se puedan obtener de los mismos y puedan ser aprovechados como bienes o servicios para los seres vivos. Hablamos de bienes o servicios relacionados con la salud, la alimentación, biocombustibles, bioremediación, tratamiento de efluentes, entre otros. Pero, ¿qué es en sí un bioproceso? ¿Ya? Este involucra ciertos procedimientos en donde se utilizan lo que son sustratos o nutrientes, los cuales son transformados mediante acción biológica, metabólica, ya sea de microorganismos, células o tejidos, en biomasa y otros productos. Esta biomasa también se denomina como un bien o servicio. ¿Y cuáles son los elementos que siempre están presentes en un bioproceso? Tenemos al primero el catalizador, que el cual es el que acelera la reacción, las cuales generalmente son enzimas, microorganismos, células animales, vegetales, hongos, plantas, entre otros. Y el bioreactor en sí va a ser un recipiente en el cual se va a realizar el bioproceso de cierta manera o la reacción biológica, pero en un ambiente controlado, ya en comparación con lo que podría hacerse generalmente en la naturaleza. Este es en un medio controlado. Entonces, habíamos hablado sobre enfoques que iba a tener, usos principales o bienes que va a tener lo que es la ingeniería de bioprocesos. En primera instancia, en la salud. ¿Qué nos ofrece? ¿Qué bien tangible es esto? Es la generación de antibióticos, de vacunas, de hormonas, ácidos orgánicos, proteínas, entre otros. Y relacionadas con el alimento, esta rama se denomina como biotecnología en alimentos, la cual tiene el fin de producir cultivos que sean mucho más, que tengan mayor calidad, que tengan un mejor resultado y rendimiento y los consumidores puedan tener más ofertas a lo largo del año. Y aquí surge lo que son podría decir, los beneficios de la biotecnología, las cuales son la resistencia a las enfermedades, reducción de patógenos, reducción de uso de pesticidas, que es, como bien sabemos, son los que contaminan el medio ambiente y también a donde se aplique. ¿Qué también se obtiene con esto? Con la biotecnología, alimentos mucho más nutritivos, es decir, enriquecer hasta 100 veces más el valor nutritivo propio del vegetal. Tolerancia a los herbicidas,
cultivos de crecimiento también más rápido y de mejor sabor y calidad. Ya. La otra es la ingeniería genética. Esta ya ha sido estudiada desde la década de los 70 y y se ha ido perfeccionando las técnicas de manipulación de ADN. El principal enfoque de la ingeniería genética es el estudio de la molécula, de la herencia, es decir, del ADN. ¿Y qué técnicas están relacionadas con la ingeniería genética? Por ejemplo, la secuenciación del ADN, con el cual podemos saber de qué especie estamos hablando, ya sea de una muestra de suelo, de agua, de aire. La reacción en cadena de la polimerasa, que consiste en obtener miles de copias de algún tipo de microorganismo. Plasmocitosis, la clonación molecular, que simplemente significa clonar un microorganismo de otro. Mutación excepcional y bloqueo genético. Bloqueo genético, estamos hablando de silenciamiento de algún tipo de gen que nosotros queremos estudiar en este caso, o obtener algún beneficio o parar una enfermedad incluso. También la ingeniería genética está en bacterias, ¿ya? Pues son los principales organismos analizados dentro de este campo. Simplemente es por su simplicidad. ¿Y cuál es el organismo representativo de este? Es Escherichia coli, o en la que más se ha realizado lo que son la genética, ¿ya? Y la ingeniería genética en hongos, principalmente se habla de Saccharomyces cerevisiae, que fue el primer genoma eucariota en ser secuenciado de forma total. También está P. pastoris, que es utilizada generalmente para conseguir lo que es proinsulina en un cultivo discontinuo y quinasa en un cultivo continuo. Y en el campo de los hongos, el más utilizado se destaca el penicillium, pues como bien sabemos es muy importante relacionado con la labor médica. La ingeniería genética en animales. Bien, la manipulación genética en animales va a tener distintos objetivos. Primero, o entre ellos está la generación de animales que tengan alguna enfermedad de interés. ¿Qué va a servir con esto? Si este ratoncito tiene, digamos, Alzheimer, yo voy a poder estudiarlo y saber qué puedo aplicarlo. Es decir, que surge como un modelo de experimentación, pero siempre y cuando tomando en consideración todas las condiciones éticas necesarias y de cierta manera, los derechos que tiene, en este caso, el animal de experimentación, al cual se le esté realizando algún tipo de experimento. También aumentar el rendimiento de la población del ganado, ¿ya? Es cómo se puede aumentar, digamos, su calidad de la carne, su calidad de leche, etcétera. La elaboración de fármacos también sirven lo que son estos animalitos, pues, como mencionaba anteriormente, son animales de experimentación en los cuales se les aplica los fármacos que se hayan producido para conocer qué tipos de reacciones o si tiene efectos positivos, entre otros. Ha existido lo que son peces transgénicos, los cuales son fácil de manipular y son objeto de muchos estudios. También son importantes, pues la fecundación es externa, lo que permite estudiar mejor las etapas en las cuales se da el desarrollo. Y está la parte de los mamíferos, como bien ha visto, los animales de experimentación. Principalmente están los ratones, ¿ya? Los ratones, específicamente los knockout, ¿ya? Ratones knockout. ¿A qué nos referimos este término? Son ratones que han tenido en su genoma modificaciones, específicamente en alguna región del ADN en la cual se silenciaron algún gen, ¿ya? Silenciar significa que ya no se va a traducir en proteína ese gen, digamos, está relacionado principalmente estos mamíferos con el estudio de enfermedades. Por ejemplo, en el Alzheimer se ha identificado que existe un gen que codifica una proteína que está relacionada con el Alzheimer, ¿no?
Entonces, se ha realizado varios ejemplos y en sí varios ratones knockout en los cuales se ha silenciado en sí este gen para observar e investigar cómo este gen puede afectar o no lo que es en el desarrollo de la persona. El ratón transgénico entonces será que tiene un gen incrustado, lo cual no se expresa o es un gen nulo, como les había dicho. La ingeniería genética en plantas. Ya existe evidencia que hay más de 40 especies que son modificadas genéticamente o transgénicamente. ¿Y qué significa esto? Que al momento de que son modificadas, van a tener características que antes no poseían, ¿ya? Por ejemplo, como la resistencia a virus, bacterias u hongos, insectos, también están relacionados con las mejoras con el aumento de la calidad, es decir, que sean más grandes, más jugosas, entre otros, y la producción de un producto que tenga interés comercial y agrícola, con un aumento de su fuerza de resistencia, por ejemplo, a ciertos factores ambientales. Ya existen varios ejemplos de plantas, digo, de plantas en sí, que tienen algo extra que les hace ser mucho más nutritivos o que sean mucho más grandes y que tengan una mejor calidad. La ingeniería biomédica. Esta va a ser la combinación entre el diseño y la capacidad de resolver problemas que estén relacionados con la salud humana, el cual va a permitir generar un diagnóstico y dar un tratamiento que sea adecuado de acuerdo a cada paciente. Entonces, dentro de la ingeniería biomédica se habla de las prótesis, del uso de células madre con el fin de regenerar tejidos. Podemos hablar también de técnicas que permitan identificar ciertas enfermedades. De la misma manera, la ingeniería biomédica está relacionada con la fabricación de instrumentos o de equipos que permitan identificar ciertas enfermedades, entre otros tipos de ejemplos que existen. Y finalmente está la ingeniería biométrica, ya que esta se encuentra dentro del campo de la biomedicina, la cual está estudiando a la naturaleza como una fuente una fuente de ideas y de inspiración con el cual se puede generar ciertos dispositivos o artefactos que sean homólogos a los seres humanos y puedan resolver ciertos problemas no relacionados con nosotros. Entonces, están varios ejemplos, como son las prótesis, dentro de estos también. También es utilizada como una literatura científica. ¿A qué se refiere con esto? Hace referencia a los procesos de comprensión y aplicación de soluciones que nos puede dar la misma naturaleza. Y de forma actual, actualmente existen ya nuevos campos que están generándose a partir de esta ciencia, es decir, de la ciencia biométrica. Una de ellas es la nanotecnología, con la cual significa la obtención de algún artefacto, el cual esté en una dimensión pequeña y pueda solucionar problemas y necesidades de los seres humanos. Bien, eso sería todo por el día de hoy. La actividad que ustedes tienen que realizar se encuentra en la página 108 del módulo. Aquí están los datos del docente ante cualquier duda o pregunta. Y eso sería todo por el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, no duden en realizármela, si no, enciendan sus cámaras.